Extra Noticias, 9 de la noche. Hola, muy buenas noches. Un gusto que nos acompañen en esta edición nocturna de Extra Noticias. También agradecemos a quienes nos sintonizan por Extra Radio 92.3 FM. De inmediato los dejamos con nuestros titulares. Salud investiga 3 posibles muertes por dengue en el país. Serían las primeras en 10 años. Detienen a 2 hombres por propinar golpiza a conductor y causar daños al vehículo. Sujetos tenían antecedentes policiales. Nuevo Código Procesal de Familia permitirá el divorcio sin necesidad de un abogado. Entrará en vigencia en poco más de un mes. Uso de pistolas de juguete para delitos violentos será castigado con pena de 15 años de prisión. Suspenden por 10 días a 3 estudiantes de Colegio Técnico de Ulloa por alterar con inteligencia artificial fotos de sus compañeras. Además, investigan si habrían hackeado página de Facebook con contenido sexual. Y en los deportes, Herediano cumple en su visita a Panamá y se clasifica a la siguiente ronda de Copa Centroamericana. Iniciamos con información en vivo porque esta noche los diputados aprobaron en segundo debate un proyecto de ley que viene a establecer penas de cárcel de hasta 15 años a quien cometa un robo utilizando un arma de juguete. Alberto Cuadra nos trae el detalle de esta información. Adelante, Alberto. ¿Qué tal, Karina? Un gusto para mí estar con todos ustedes y por supuesto también que nos sintonicen todas las noches en esta edición nocturna de Extra Noticias y también por Extra Radio. Bueno, le cuento que una de las, tal vez uno de los delitos más frecuentes, podemos decir que una de las formas también con las que más se cometen asaltos y robos es con la utilización de armas de fuego. Bueno, una importante también cantidad de este tipo de armas son de juguete, aunque ustedes no lo crean, muchas de ellas son réplicas, son tal vez inclusive hasta de plástico y también pues al verse muy similares, al verse también prácticamente iguales a una arma de fuego de verdad, pues obviamente los delincuentes al final se salen con la suya. Bueno, esta situación que también se analizó por parte de los diputados que el día de hoy dieron una segunda votación a este proyecto de ley que modifica el Código Penal. Y bueno, según el informe que dan en la Asamblea Legislativa, este jueves fue aprobado en segundo debate una reforma a este Código Penal, lo cual establece una pena de hasta 15 años de prisión por delitos relacionados con el robo agravado utilizando armas de juguete. Así que lo que anteriormente no se concebía como un delito, no se castigaba fuertemente, ahora prácticamente es como si usted utilizara un arma normal, inclusive pues en estos momentos están haciendo más fuertes lo que serían las sentencias con respecto a este tipo de delitos. Se impondrá incluso, dice el comunicado, prisión de 5 a 15 años en los siguientes casos: si fuera cometido con armas, arma blanca, arma de fuego o réplica de un arma de fuego o blanca de juguete o similar, imitación, con intimidación para el desapoderamiento de bienes o muebles o inmuebles valorados de pertenencia en posesión de la víctima. Según esta situación, pues como vemos, no importa si es arma de fuego o imita también un arma blanca, un cuchillo de juguete y demás, algo que sea similar y que la víctima no pueda distinguir si es real o no, bueno, prácticamente va a ser de la misma forma castigada. Escuchemos lo que dice un experto. Él es parte también de la Asociación de Portadores de Arma y también pues conoce muy bien la ley, cómo cambiaría la situación y cómo también beneficiaría sobre todo a las víctimas y a las personas que lamentablemente todos los días son asaltadas. Esto le va a dar mayores herramientas a la policía, inclusive para el decomiso de este tipo de artefactos, ya que hasta ahora, pues en estos precisos momentos, al no haber todo este músculo con respecto a una ley que venga a penalizar este tipo de conductas, los antisociales aducen que no les pueden quitar estas réplicas porque son juguetes o son situaciones didácticas en las cuales, por ejemplo, prácticas de artes marciales realizan algún tipo de ejercicio o de entrenamiento, pero sabemos que en la realidad lo están utilizando para actos delictivos. Entonces, la penalización de un acto que se comete con este tipo de herramientas para jugar o para didáctica es bastante importante, ya que pues obviamente viene a saldar ese vacío en la legalidad que teníamos hasta ahorita.
Bueno, vamos a, antes de finalizar, darles un poco más de información con respecto a esa modificación al Código Penal y también este castigo que es inclusive fuerte a todos aquellos que utilizan armas similares o armas de plásticas simulando armas de fuego reales. La utilización de artefactos ficticios para fines delictivos a fin de aumentar el temor y el nivel de intimidación crea el mismo efecto en la mente del ofendido, a juicio de la diputada que también pues discutió esta modificación, que bueno, es lo mismo prácticamente que si usted tuviera un arma, la víctima no se va a dar cuenta, obviamente no va a distinguir y tampoco va a probar si el arma que utiliza el delincuente es real o no. Así que en estos momentos pues se cambia este inciso en el Código Penal y es así donde se castiga con más fuerte la utilización de armas de plástico para intimidar personas, asaltar y demás. Desde San José, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Compañeros, ustedes tienen más. Muchísimas gracias, Alberto, por esta información. Y según confirmó el director del OIJ, los privados de libertad están utilizando chip internacional para poder burlar el bloqueo de la señal celular en los centros penales. Incluso muchos giran desde ahí órdenes para cometer homicidios. Para ampliar detalles de esta información, hacemos contacto con nuestro compañero Kenneth Rojas. Adelante, Kenneth. Qué gusto, Karina, saludarla a esta hora de la noche con información que tiene que ver con declaraciones que esta mañana el director del OIJ dio a Extra Radio y que tienen que ver con el tema del bloqueo de la señal celular en los centros penitenciarios de nuestro país. Ha afirmado Randall Zúñiga que no solamente lo que ya se ha dicho en cuanto a que hay varios de los homicidios durante los últimos meses en nuestro país que se ordenan desde precisamente las cárceles cuyos reclusos cuentan con la disposición constante de teléfonos celulares para emitir esas órdenes, también que al parecer los reclusos están disponiendo de chips y tarjetas de otros países y que con eso podrían estar optando por burlar, por decirlo de alguna manera, ese bloqueo celular. Recordemos que hay 3 operadoras que brindan el servicio en nuestro país y que los dispositivos ubicados en los centros penitenciarios impiden o al menos tienen la intención de impedir la señal celular a lo interno de estas cárceles. ¿Qué fue lo que dijo don Randall Zúñiga, el director del OIJ, en relación con este tema? Y también conversamos con un experto que nos indica cuáles serían los otros mecanismos que estarían utilizando los reclusos para optar con señal celular dentro de las cárceles de nuestro país. Lo vemos en la siguiente información. Varios de los homicidios perpetrados por sicarios durante este año tuvieron un centro penitenciario del país como el origen de donde salió la orden sobre a quién asesinar por parte de líderes de bandas criminales que están recluidos. Esas órdenes salen vía mensajería celular, a pesar de que desde noviembre de 2020 el Ministerio de Justicia adoptó el bloqueo de la señal celular en las cárceles. En declaraciones a Extra Radio, el director del OIJ habló este jueves sobre esa problemática y afirmó que los reclusos burlan ese bloqueo al utilizar chips o tarjetas de otros países. Los inhibidores de señales pues lo que hacen es inhibir que se utilicen celulares, por ejemplo. Pero evidentemente las empresas lo que pueden inhibir son señales internas de Costa Rica. Si utilizan, digamos, chips o tarjetas de otros países con posibilidad de roaming, ¿cómo se puede de alguna forma inutilizar ese tipo de dispositivos ya que no están utilizando señales internas? Según Zúñiga, eso permite que los privados de libertad usen a la libre sus teléfonos, pues no dependen de la señal celular de las 3 operadoras que trabajan en suelo nacional y que son bloqueadas en los centros penitenciarios, aunque existen otros mecanismos bajo los cuales también se puede evadir ese bloqueo. Las otras frecuencias, ellos no tienen el poder o no tienen la potestad de inhibirlas y se podrían utilizar algunos otros mecanismos para que los privados de libertad puedan hacer las llamadas desde lo interno de los centros de detención. En este caso podrían utilizar, por ejemplo, un teléfono satelital, podrían utilizar también las redes de Wi-Fi que se puedan conectar y habilitar desde sitios cercanos. Esto desde el punto de vista técnico es posible. Sobre
sobre el ingreso de celulares a los centros penitenciarios, que es el origen de una realidad que vive el país, el jerarca de la Policía Judicial sugirió incluso que algunos criminales recluidos en las cárceles llegan a pagar altísimas sumas de dinero por ingresar un teléfono. El policía mete el dispositivo celular, lo tiene el delincuente durante un tiempo y a los 15 días lo canta. De alguna forma dice, este sujeto tiene un celular, va y se hace una requisa, se le quita el celular. ¿Qué sucede inmediatamente? En otros países ese mismo policía viene y entonces le vuelve a vender al delincuente el celular por 3 millones, otro celular por 3 millones. Y a los 15 días le vuelve a decir que mira, fulano tal tiene tal celular. Entonces se va dando un ciclo en el cual se está generando una ganancia importante para el policía, porque es el mismo que lo canta, que tiene el celular ahí dentro de la misma prisión. El 20 de agosto anterior, mediante un operativo en la cárcel de Limón, la policía penitenciaria decomisó 9 teléfonos celulares y 17 chips para teléfono celular. Durante todo julio dieron con 228 teléfonos celulares y 261 chips en revisiones en todos los centros penitenciarios de nuestro país. Extra Noticias hizo la consulta esta tarde a la oficina de prensa del Ministerio de Justicia para obtener una posición y una reacción de algún vocero de la entidad en cuanto a lo dicho por el director del OIJ a Extra Radio. Nos pidieron que les compartiéramos las declaraciones para poder emitir un mejor criterio y eso lo hicimos en la tarde de este jueves. Así las cosas, apenas tengamos en los próximos días esa posición del Ministerio de Justicia, por supuesto que estaremos ampliando más detalles de esta información. Desde el centro de San José, este es un reporte de Kenneth Rojas para Extra Noticias. Muchísimas gracias, Kenneth, por esta información. Y 3 estudiantes del CTP de Ulloa fueron suspendidos por 10 días por crear imágenes de sus compañeras y convertirlas en desnudas por medio de inteligencia artificial. 3 estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Ulloa, en Heredia, habrían hecho uso de la inteligencia artificial para mostrar a compañeras desnudas. La información trascendió en redes sociales, donde un grupo organizado de colegiales del mismo centro educativo relató lo sucedido y atribuyó los hechos a estudiantes de 8º año. La oficina de prensa del Ministerio de Educación Pública, por medio de Alejandro Rojas, supervisor del Circuito 07 de Heredia, mostró la posición a tomar. El centro educativo activó los protocolos correspondientes y se procedió a aplicar el reglamento de evaluación de los aprendizajes para los estudiantes. Además, la administración del centro educativo dio contención al estudiantado. Por su parte, la institución respondió ante las manifestaciones de los estudiantes, quienes pedían la expulsión de los implicados. Sobre las exigencias de los estudiantes, debemos recordarles que procede la medida precautoria mientras se realiza el proceso de investigación, 10 días de separación del centro educativo, para salvaguardar la integridad de las personas, estudiantes y todos los miembros de la comunidad. Luego del proceso de investigación, la institución dará seguimiento a lo establecido por el ente judicial. Dicha situación generó descontento en redes sociales por parte de padres y madres de familia. Según especialistas, queda llevar el debido proceso. Las imágenes de los menores tienen una especial protección por ley, casualmente por ser menores de edad. Entonces ellos están sometidos a este régimen y podrían enfrentar consecuencias penales que inclusive en el caso más grave podría ser de privación de libertad, solo que antes de eso la ley penal juvenil establece que se tiene que intentar cualquier otro tipo de sanción o pena socioeducativa antes de privar a un menor de edad de su libertad. Otro detalle a recalcar es la importancia de regular el uso de la inteligencia artificial en todas las direcciones. Esto a todas luces es un delito y daña el honor de las personas. Y debería también poner a pensar a los centros educativos, a quienes están en la dirección de los centros educativos, a crear protocolos y políticas sobre el uso de la inteligencia artificial en los centros educativos. Estas políticas deberían abarcar desde el uso que hacen de estas herramientas para elaborar tareas o trabajos, o bien para afectar el honor de otros estudiantes o inclusive del cuerpo docente. Es importante que las políticas también se hagan acompañar de sanciones que se puedan aplicar a aquellos estudiantes
estudiantes que violenten las reglas. Semanas atrás, este centro educativo reportó haber sido hackeado en su red social de Facebook, por lo que fue necesario generar un nuevo perfil. Sin embargo, el antiguo continúa mostrando información de estudiantes de la institución y contenido explícito mezclado. Y el organismo de investigación judicial investiga un triple homicidio que se dio esta mañana en la Unión de Cartago. En apariencia, uno de los fallecidos sería uno de los presuntos sicarios. Estos son los 5 presuntos sicarios que asesinaron este jueves a 3 personas dentro de 2 viviendas en Lindavista de la Unión en Cartago. En el video primeramente se ve a 2 de los aparentes sicarios caminando con un arma en la mano. Uno de ellos renqueaba y le hacían señas a 3 sujetos más que venían detrás, vestidos de negro con chalecos antibalas y armas largas, quienes ingresaron a una casa. Al parecer venían de cometer el homicidio de la pareja que fue hallada dentro de una habitación con múltiples impactos de arma de fuego. Esta casa se encuentra en una alameda de difícil acceso. Posterior a eso, uno de los sicarios, quien portaba chaleco antibalas, fue ajusticiado dentro de una vivienda a 200 metros del doble homicidio. Bueno, al ser aproximadamente las 6 de la mañana, se nos despacha al sector de acá de Lindavista, en Río Azul, para la atención de 2 adultos con impactos de bala. Al momento de llegar a la escena, se abordan una femenina y un masculino entre 30 y 35 años. Los mismos se abordan dentro de su vivienda, propiamente en su recámara. Los mismos se encuentran con múltiples impactos de bala desde su cabeza hasta su abdomen y de nuestra parte se declara sin signos compatibles con la vida. El cuerpo del aparente gatillero lo dejaron abandonado con 2 chalecos antibalas a la par, mientras que los otros sujetos, al parecer, huyeron en un vehículo. Con la muerte del gatillero existen 2 hipótesis. Una es que murió por fuego amigo, es decir, que recibió disparo del mismo bando, o los mismos gatilleros lo ajusticiaron por un tema de rivalidad. El tipo de armas que portaban eran AR-15 y los casquillos encontrados en vía pública eran 5.56 milímetros. El tipo de armamento usado en este tipo de eventos, como el del ejemplo mencionado, no son armas que ingresan al país de manera legal, ni para uso civil ni para uso policial, sino que son armas de uso militar que los grupos criminales extranjeros utilizan como moneda de cambio para pagarle a los grupos criminales nacionales que les sirven de bodegaje. Recordemos que Costa Rica, por ser ruta de trasiego de estupefacientes de norte a sur y de dinero de sur a norte, utilizan recurso humano nacional y al criminal nacional le pagan con pequeñas cantidades de droga y con armamento para cuidar esa droga. Se presume que esto se debe a un ajuste de cuentas por la disputa entre bandas. En solo 4 días han ocurrido 13 homicidios en el país, incluyendo el triple de este jueves. Y a partir de este 1 de octubre, las personas no van a necesitar un abogado para poderse divorciar. Esto luego de que entre a regir una reforma en el Código Procesal de Familia. Son varios los cambios que representa la puesta en ejecución de esta normativa. El más llamativo de ellos consiste en que ya no será necesario para una persona que desea presentar una demanda de divorcio presentar un abogado. La entrada en vigencia a partir de este 1 de octubre del nuevo Código Procesal de Familia va a marcar grandes cambios en los temas de todo tipo de proceso de familia. Por ejemplo, la ley de pensión alimentaria va a dejar de existir y va a haber un proceso que va a ser completamente nuevo, completamente diferente. Ahora van a haber 4 procesos en los cuales se van a poder ver desde divorcios, de adopciones, guardia y crianza, régimen de visitas y pensiones. Esto marca grandes retos para los profesionales en derecho que nos dedicamos a trabajar temas de familia. Otra innovación que se presentará es que los acuerdos extrajudiciales de pensión no requerirán de aprobación posterior para un juez. Ese convenio se convierte en ley para las partes desde el momento en que se firma. También hay transformaciones en el apremio corporal o cárcel por pensión. Ahora esta será gradualmente dependiendo de la cantidad de veces que haya incumplido la persona. Tampoco se podrá poner apremio corporal a personas embarazadas ni quienes tengan problemas de salud serios.
4 tipos grandes de procesos a partir del 1 de octubre de este 2024 van a ayudar a las personas usuarias a resolver sus problemas familiares. Los procesos resolutivos, los procesos de protección cautelar, los procesos de protección unilateral y los procesos resolutivos especiales. En cada uno de esos vamos a resolver divorcios, separaciones judiciales, vamos a resolver medidas de protección a favor de personas menores de edad, personas adultas mayores o personas en condición de vulnerabilidad. Finalmente, invitarlos a que sepan que a partir de este 1 de octubre del 2024, reiterando, entra en vigencia el Código Procesal de Familia. Desde la creación del Código de Familia en 1973 se planteó la necesidad de que esta rama del derecho tuviera sus propias normas procedimentales, pero eso nunca pasó. Fue hasta octubre del 2019 que el país logró aprobar una norma que incorpora las distintas fases y particularidades del derecho de familia. En un principio se había planteado que este código entraría a regir en el 2020. Sin embargo, se atrasó y finalmente se decidió ampliar el proceso de transición hasta el 1 de octubre del presente año. En lo que va del año, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz ha invertido más de 400 millones de colones para poder reparar los postes que han sido chocados por vehículos. Un nuevo caso donde un vehículo bota un poste de electricidad se presentó en Curridabat de esta madrugada. Una vagoneta se desplazaba con la góndola levantada, lo que hizo que el tendido eléctrico y el poste cedieran, dejando sin luz a vecinos y comercios de las cercanías a la colina en Curridabat. En horas de la mañana tuvimos un poste quebrado en la colina de Curridabat. Representó una afectación en energía del orden de los 100 clientes, pues solo tenía líneas de baja tensión, pero una afectación importante en telecomunicaciones y sobre todo en el tránsito por el lugar en que se encontraba. Datos de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz revelan que se han presentado 141 accidentes de este tipo en lo que va del año. Esas afectaciones tienen un costo promedio entre 1.8 y 3 millones de colones, por lo que significa que Fuerza y Luz habría tenido que destinar entre 254 y 423 millones de colones en estas obras. Este tipo de atenciones ponen a distintos equipos de telecomunicaciones a correr para restablecer los servicios. Comerciantes de la zona señalan que aparte de la caída de este poste, las largas presas por la rotonda al final de la Florencio del Castillo los está castigando. Como a las 3 de la mañana pasó una furgoneta y se llevó el poste. Ha afectado esto muchísimo. O sea, no llegan clientes, pero lo más preocupante es la rotonda que están construyendo. Es presa desde las 7 de la mañana. Son las 5 de la tarde y todavía hay presa. Hemos estado un poquito afectados con la caída del poste por las presas y el movimiento de la rotonda de aquí de la galera, de la entrada de la pista. Y eso nos afecta, digamos, el comercio a nosotros. Fuerza y Luz tuvo que atender 2 de estos casos en menos de 4 días, ya que a inicio de semana un vehículo liviano quebró un poste en Barrio Escalante. El rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez, convocó a los estudiantes de la UCR a participar de la Marcha por la Educación que se llevará a cabo el próximo 28 de agosto. A este movimiento se han sumado sindicatos, federaciones estudiantiles y otros sectores que afirman esta será una manifestación masiva. La reciente decisión de los rectores de enviar la discusión del presupuesto para las universidades del próximo año a la Asamblea Legislativa, aunado al apagón educativo que denuncian varios sectores, son parte de los temas que los manifestantes estarán visualizando en esta marcha en San José. Los últimos gobiernos han tomado decisiones que han disminuido la responsabilidad del Estado costarricense en educación. Han recortado los presupuestos, disminuido las becas, abandonado las instalaciones de las escuelas y colegios. Decenas de organizaciones civiles han convocado a una marcha pacífica el miércoles 28 de agosto a las 9 de la mañana con el lema Educación hoy, paz mañana. Y según una reciente encuesta, mientras las empresas están pensando y ofrecerle bienestar emocional a sus empleados, los trabajadores están pensando más en su salud financiera.
Fueron 3.100 empresas y 5.000 empleados de todo el mundo que participaron de una encuesta en la que se les consultó sobre las prioridades que tienen para mejorar el bienestar del personal en cuanto a salud financiera, emocional, social y también física. Por ejemplo, 59 de cada 100 patronos afirman que los beneficios adicionales al salario son clave para competir y retener el talento humano. 55 de cada 100 responden que brindar condiciones de diversidad, equidad e inclusión también son fundamentales en ese bienestar de sus colaboradores. Sin embargo, existe una brecha entre lo que piensan los patronos y lo que esperan los empleados. Hemos detectado 3 brechas principales. Una de ellas es la brecha que existe entre lo que yo como patrono, como empleador, quiero darle a mi equipo y por dónde voy en ello. ¿Qué me hace falta para llegar a las aspiraciones que yo como empleador tengo? La otra brecha que encontramos es cómo me comparo, cómo se comparan los beneficios que yo le doy a todo mi equipo humano con respecto a la competencia o a esas otras empresas altamente efectivas. Y la tercera brecha que podemos encontrar acá es si lo que yo les estoy dando o lo que yo como empleador creo importante en beneficios para todo mi equipo humano, si realmente esto cumple sus expectativas o si realmente se adhiere a las necesidades que ellos están teniendo. Por ejemplo, las empresas apuestan por garantizar la salud financiera de sus colaboradores, quienes piensan más en su salud financiera. Hay un antes de la pandemia, hay un durante y hay un después de la pandemia. Incluso después de la pandemia todavía la gente pensaba mucho en la parte emocional. Mucha gente se vio emocionalmente afectada por estar encerrados, por esa falta de roce social. Hay muchas empresas que siguen entregando ese bienestar en la parte social, en la parte psicológica, pero los empleados, el equipo humano, el recurso, está pensando más en un bienestar financiero. Por eso, para retener al personal y evitar su fuga, las empresas ofrecen diferentes paquetes con beneficios extras al salario. Bueno, creo que ahora es muy importante lo que es la salud, tanto mental como física, así que los empleados inclusive están preguntando ahora, aparte de compensación, este tipo de beneficios, así que ya no están apostando tanto, no se están yendo tanto por lo que ofrecemos de dinero, sino también estos paquetes que se han vuelto bastante competitivos a nivel empresarial. La mitad de los trabajadores encuestados afirma que afronta su día a día laboral con problemas en al menos 2 áreas de bienestar, o sea, entre conflictos sociales, financieros, emocionales o físicos. Y la directora del Teatro Nacional, Karina Salguero, presentó la renuncia esta noche, así lo confirmó a nuestros compañeros de Diario Extra. Esta semana se generó gran polémica en redes sociales con respecto al cambio del logo y esto generó muchas reacciones entre las personas ante su decisión de renunciar. Ella dijo que tiene bastantes proyectos encaminados y considera que el Teatro Nacional tiene mucha solidez. Además, agradeció a las personas debido a la reacción que tuvieron con el cambio de logo. Vamos a escuchar las declaraciones que diera a nuestros compañeros de Diario Extra. Con respecto a la polémica alrededor del logo, solo le puedo decir que estoy muy satisfecha porque la sociedad civil se manifestó en defensa del patrimonio, o sea, lo cual habla muy bien de esta sociedad. Entonces creo que en este momento yo creo que lo que me corresponde es rendirle un homenaje a las personas que quieren el patrimonio y agradecerles profundamente lo que manifestaron. El Ministerio de Salud investiga 3 posibles muertes en Turrialba y en Desamparados por dengue. Para ampliar detalles de esta información, hacemos contacto con nuestro compañero Jeffrey Naranjo. Adelante, Jeffrey, muy buenas noches. Gracias, compañeros, muy buenas noches y a todos los televidentes. El Ministerio de Salud mantiene en investigación la muerte de 3 personas procedentes del cantón de Turrialba y otra de ellas del cantón de Desamparados por presuntamente haber fallecido por causa del dengue.
De momento esto no es información que se haya confirmado por parte del Ministerio de Salud, pues pese a que estas personas habían contraído esta enfermedad, no se descarta que fueran otros motivos, otras afecciones de salud las que causaran su lamentable defunción, y es por tanto que las entidades sanitarias investigan si efectivamente estas personas fallecieron por esta causa, lo cual supondría que estos serían las primeras muertes en Costa Rica por causa del dengue, o al menos así en los últimos 10 años, según informes de la Organización Panamericana de la Salud. Pese a que nuestro país acumula cerca de 17,000 contagios a la fecha, ninguna persona hasta el momento ha fallecido por causa de esta enfermedad, caso contrario de otros países de la región centroamericana como Nicaragua o Honduras, donde las muertes se han ascendido a sumas bastante altas por la alta incidencia que esta enfermedad está teniendo en la región. El detalle de esta información lo vemos de inmediato en la siguiente información. El Ministerio de Salud confirmó que actualmente investigan 3 muertes de personas que están posiblemente asociadas al dengue. Estos serían los primeros casos de fallecimiento por dengue en el país, siendo que hasta esta semana, con 17,000 casos registrados en territorio nacional, hasta la fecha no se había presentado ningún deceso en los últimos 10 años por esta situación. Me comunicaron que habían 3 personas fallecidas, 2 de Turrialba y 1 de Desamparados. Estas personas al parecer están llegando tarde al sistema de salud, número 1, y otro que tenían otras enfermedades por las cuales documentaron la muerte, pero habían síntomas inespecíficos por los cuales le tomaron la prueba, y ya en 2 de ellas salieron positivas por dengue. Están haciendo los análisis profundos y la valoración en el caso de la comisión para poder definir si murieron por dengue o con dengue, que son cosas muy diferentes. 3 casos solo ayer. Yo no quiero seguir teniendo esas noticias. Las muertes que se investigan ocurrieron en Turrialba y otra en Desamparados. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, Turrialba es el 4º cantón con mayor número de casos en Costa Rica, en tanto Desamparados ocupa el puesto 43. El ministerio enfatizó en la necesidad de intensificar las medidas desde los hogares, pues estas son vitales para disminuir la curva de contagios. Algunas de ellas son eliminar recipientes con agua estancada, el uso de repelente y acudir a centros de salud si en caso de presentar síntomas. Si bien estas muertes no pueden confirmarse que hayan ocurrido por el dengue específicamente, las autoridades sí mencionan que estas personas portaban la enfermedad, por lo que investigan si fueron factores de riesgo asociados a su salud los que pudieron desencadenar estos fallecimientos. En tanto, Costa Rica aún no tiene fallecimientos totalmente confirmados por causa del dengue. En Centroamérica ya se confirman cerca de 3.600 muertes, siendo Honduras y Nicaragua los países más afectados. Bueno, como vemos, esto enciende las alertas por parte del Ministerio de Salud, pues en caso de así confirmarse, estas serían las primeras muertes por causa de dengue en el país, y por tanto las autoridades de salud, el Ministerio de Salud en general, hace el llamado a las personas a que desde sus hogares colaboren con las campañas de fumigación, pues está dando el caso de que muchas personas no abren la puerta a los funcionarios de salud que llegan a fumigar sus casas, y esto dificulta que se lleve a cabo esta labor de contención y prevención en el aumento de contagios. Asimismo, eliminar los criaderos de dengue, recipientes que puedan acumular agua de lluvia, agua estancada, donde de repente el mosquito pueda utilizarlo para reproducirse, es una de las medidas también más efectivas para evitar que más personas se contagien de esta enfermedad. De momento son las provincias de Alajuela, San José y Punta Arenas las que contabilizan el mayor número de contagios, y es donde precisamente las autoridades de salud hacen el llamado a replicar las medidas sanitarias con mayor vehemencia. Esto es el reporte que les tenemos desde el Ministerio de Salud. Ustedes continúan con más noticias.
Y es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero al regresar le contamos que detienen a 2 personas por propinar golpiza a conductor y causar daño al vehículo. Los detalles al volver. Gracias por continuar informándose con Extra Noticias. Y la policía detuvo a 2 hombres a quienes le propinaron una golpiza a un conductor y le destrozaron el vehículo. Según las autoridades, estas personas tienen amplio expediente policial. La noche de este pasado miércoles, 2 hombres dieron una golpiza a un conductor y le dañaron su auto. El hecho se dio en plena vía pública en el centro de Heredia, cuando la víctima se habría quedado varada. Minutos después de la agresión, la policía llegó al sitio ante una alerta de que les emitieron por una riña. Sin embargo, los agresores ya habían huido y solo estaba la víctima. Se llega al lugar, se ubica a una persona que tiene varias agresiones, dentro de ellos un hematoma en su rostro y unos golpes en el sector de la costilla, por lo cual se coordina con la Cruz Roja y se traslada al hospital. Dentro del proceso, la persona agredida manifiesta que 2 sujetos en un vehículo automóvil color gris oscuro que salen y le hacen las agresiones. Nos da el número de matrícula, por lo cual a través de esta información procedemos con un dispositivo policial. Los hombres además le causaron abolladuras al vehículo y le quebraron los focos y le arrancaron el retrovisor. Finalmente, los oficiales dieron con los sospechosos en el sector de Lotes Peralta. Ellos fueron identificados como de apellidos Espinosa y Morales. Morales, de acuerdo con el informe de las autoridades, cuentan con expediente por robo agravado. Y los bomberos evacuaron a los estudiantes de una escuela en Oriamuno de Cartago y atendieron a 8 alumnos por intoxicación luego de un fuerte olor. La Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos atendieron este jueves una emergencia en el Centro de Enseñanza Especial Carlos Luis Valle Macís. Esto en Oriamuno de Cartago, donde un olor sin determinar en el ambiente generó síntomas de intoxicación en al menos 8 menores. El día de hoy recibimos una alerta al ser las 11:33 de la mañana, un aparente olor a gas. Asimismo, de manera inmediata se procede a ejecutar el protocolo institucional, acompañados del Comité de Gestión de Riesgo Institucional. Se procede a hacer la llamada al 911, esto con el fin de que se haga una revisión en la planta para descartar. Se presentan los compañeros bomberos al centro educativo, ya estando la comunidad educativa evacuada en zonas de seguridad. Según se detalló, la situación se pudo haber presentado por algún problema debido a un agroquímico aplicado en terrenos cercanos, con lo cual se descartó la hipótesis inicial, la cual era un escape de gas. Producto de esto, 3 estudiantes fueron trasladados en condición estable al Hospital Max Peralta. A mediodía, la Cruz Roja Costarricense moviliza 8 unidades, esto al sector de Cartago, Oriamuno, en la escuela Carlos Luis Valle, donde reporta un escape de gas y hay múltiples personas afectadas. Al llegar al lugar, lo que abordamos son aproximadamente en estaciones unas 500 personas. Dentro de ellas hay 8 las que están siendo afectadas por un olor no determinado. En conjunto con el cuerpo de bomberos se hace un análisis del lugar, no hay ninguna afectación o algún gas en las instalaciones y se trasladan 3 personas en una condición estable hacia el Max Peralta. Este centro educativo cuenta con una población estudiantil cercana a los 500 personas. Y la familia de la enfermera que murió luego de que una patrulla chocara su vehículo le pide a la fuerza pública que revise los protocolos y que los capaciten en el momento de atender una emergencia. Los familiares y personas muy cercanas a la enfermera que el martes en la noche murió en San José Centro, luego de que una patrulla de fuerza pública chocara el vehículo que ella conducía, piden que la tragedia que viven hoy no sea en vano. Eso debido a la forma como ocurrió el accidente, pues la joven de 26 años y vecina de Llorente de Flores en Heredia iba con la vía en el cruce de semáforo, cuando el conductor de la patrulla que custodiaba un vehículo particular que aparentemente llevaba a 2 personas baleadas, se brincara el semáforo en rojo y provocara el choque mortal. Ella llevaba la vía, estaba con el semáforo en verde y los señores patrulleros venían
a una velocidad exagerada y ni siquiera se tomaron una pausa para ver el alto, para ver si venía algo o no, ya que tenían el semáforo en rojo. El llamado de las personas más cercanas a Fabiola es que las autoridades policiales y de emergencia en nuestro país revisen los protocolos de capacitación a los oficiales y personas encargadas de conducir esos vehículos para evitar más tragedias como esta. Eso lo hace a uno cuestionarse cómo les enseñan a ellos a manejar una situación de estas. ¿Qué les enseñan? ¿Será que no están preparados? Eso es lo que cuestiono. Por su parte, este jueves, el esposo de la enfermera, que trabajaba en un centro médico privado, le dedicó un sentido mensaje de despedida en la red social Facebook. Hoy me despido de ti, mi pequeña astronauta, y lo hago con un gran dolor en mi alma, un dolor que me cala los huesos. Te me fuiste, mi pequeña astrónoma, te me adelantaste y siempre te dije que tenía que ser yo primero. Gracias, mi amor, por cada día vivido. Gracias por cuidarme siempre, por ser mi enfermera favorita en el mundo. Siempre estarás en mí. Te amo, mi pequeña astronauta. Brilla siempre como lo hiciste aquí con nosotros. Te amo y te extraño. El miércoles, en declaraciones a varios medios, el esposo de la joven fallecida afirmó que muy posiblemente presentará una denuncia judicial por las circunstancias en que ocurrió el accidente. El mexicano sospechoso de raptar a una adolescente boliviana y que había sido detenido en nuestro país, en la frontera sur, será deportado. Mientras tanto, la pequeña va a retornar pronto a su país. El mexicano detenido en el centro temporal para migrantes en el sur del país por raptar a una menor boliviana de 16 años será deportado por migración a su país de origen. Así lo confirmó la oficina de prensa de la institución a Extra Noticias por medio de un mensaje de WhatsApp. De momento, esta persona se encuentra detenida para dicho proceso. La persona mexicana está siendo sometida a interrogatorio policial, entrevista policial migratoria, a efectos de esclarecer su situación y determinar con colegas de Interpol pasos a seguir en esta materia. Importante señalar que dentro de un flujo migratorio que pasa por acá todos los días, estas son situaciones que se presentan y que refleja justamente los retos de administración migratoria que tiene nuestro país. Por otra parte, la adolescente será llevada nuevamente a su país de origen. Según el Patronato Nacional de la Infancia, luego de tener bajo su custodia a la menor, interpusieron la denuncia penal ante la Fiscalía. Asimismo, coordinaron con la Embajada de Bolivia y con la Interpol para tramitar su regreso. Primeramente, la atención médica a esta persona menor de edad. Segundo, la atención, el auxilio emocional que requiere. Tercera acción es hacer un proceso especial de protección, garantizando así que esta persona va a estar en nuestro país debidamente protegida. Esto, ¿cómo se logra también? De manera coordinada con una denuncia en el OIJ, en Interpol, en la respectiva Fiscalía. Y por otra parte, como garantes de derechos, tenemos que contactar a la embajada para coordinar una reunificación familiar y protectora de estas personas menores de edad que así lo requieran. La menor fue reportada como desaparecida en Bolivia y el martes 20 de agosto fue rescatada en Costa Rica por la Policía de Migración cuando ingresaba al país en compañía del mexicano, quienes iban rumbo hacia México. Tras verificar en el sistema y confirmar su desaparición, procedieron a detener al sospechoso, quien se hizo pasar por hermano del adolescente y quien además utilizaba documentación falsa indicando que el adolescente era de nacionalidad mexicana. Incluso las autoridades investigan si este hombre se dedicaba a la trata de personas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la sección deportiva. Empezamos hablando del Club Sport Herediano, quien ganó en su penúltimo juego de Copa Centroamericana ya en Panamá ante el San Francisco, 1-0. Aquí tenemos la anotación, única anotación allá en Peroné, en Panamá. Yendrick Ruiz al minuto 85, le costó el trámite del compromiso al Herediano, pero llegó uno de sus referentes desde el banquillo y se alzó, la puso imposible para el guardameta panameño y así ganó el Herediano, quien sella clasificación a la siguiente ronda de Copa Centroamericana al derrotar 1-0 al San Francisco en Panamá.
Hablamos ahora de el Deportivo Saprissa, quien presentó su nueva camiseta, generando un par de opiniones divididas entre la afición. Así que les presentamos lo que será la nueva indumentaria del Deportivo Saprissa para la temporada 2024-2025. El Deportivo Saprissa dio a conocer el que será su nuevo uniforme para la temporada 2024-2025. Adaptándose a cada época, viviendo cada gloria y siendo un ícono para cada generación. Este uniforme celebra cómo la morada y blanca trascendió en el tiempo y se volvió la camiseta más histórica de Costa Rica, publicó el Saprissa en un comunicado. El uniforme casa cuenta con patrones icónicos de 16 camisetas que usó el equipo en las décadas de los 80s, 90s y 2000. En la que además de los tradicionales colores morado y blanco, se incorpora el gris en las mangas. Además, en la parte frontal se ubican 3 estrellas que simbolizan los 3 campeonatos de Liga de Campeones de la CONCACAF. Asimismo, la estrofa que inspira este uniforme es la de la canción Tu Nombre, acompañado además del icono de ADN morado. Increíblemente satisfechos, ha sido el trabajo de muchos meses, hubo un poco de atraso, pero valía la espera porque los 2 uniformes de casa y de visita están extraordinarios. Sabíamos, yo algunos de ustedes se los había anunciado y la primera reacción es increíble. Por su parte, la camiseta de visita trae de vuelta las franjas moradas y blancas que fueron utilizadas por última vez en la década de los años 2000. Y a lo largo de las franjas se puede observar el icono del ADN morado, que ha sido uno de los grandes eslogans de la institución en los últimos 4 torneos. A nivel personal, la verdad me ha gustado las dos camisas que ha sacado la institución, y yo creo que va a ser un uniforme que vamos a cuidar mucho, que para nosotros es muy valioso, la verdad, y nada, me ha gustado esta noche. Ambos uniformes cuentan con una característica única a nivel mundial y consiste en que los dorsales cuentan con una tecnología UV, que revelan otra estrofa de la canción que inspiró este nuevo uniforme, siendo el primer equipo del orbe en usar esta tecnología. 339 minutos son los que ha disputado Mariano Torres en canchas sintéticas en lo que llevamos del año. ¿Por qué no juegan estas superficies y cuándo fue la última vez que completó 90 minutos de tiempo corrido en una cancha sintética? Lo vemos en la siguiente nota. La ausencia de Mariano Torres en los partidos que Saprissa lleva disputando en cancha sintética ha dado mucho de qué hablar. El capitán del monstruo no tuvo acción en el último partido que jugaron ante el Real Estelí de Nicaragua, generando toda clase de dudas y reacciones sobre su ausencia. Pero si nos vamos a los datos, Torres no juega un partido completo en este tipo de grama desde el 13 de abril de este año, cuando jugaron ante Grecia, y su último duelo en estas canchas fue el 17 de mayo contra San Carlos. Durante este 2024, el argentino no ha tenido tanta participación con el equipo cuando juegan en este tipo de superficies. Durante el torneo clausura disputó ante Pérez Celedón 12 minutos, contra Herediano los 90, frente a Sporting fue suplente, contra el Santos solo 62, ante Grecia 90 minutos y contra San Carlos fue primero suplente y luego disputó 85 minutos para un total de 339 minutos. Ya para esta apertura, los tibaseños han tenido 4 juegos en estas canchas, ante Sporting y Herediano por campeonato nacional y contra el Managua y el Estelí por el torneo regional, y en ninguno ha tenido participación. Hasta el martes anterior, el técnico Vladimir Quesada había explicado por qué el volante no podía jugar. Mariano tiene un tipo de lesión en una de sus articulaciones que bueno, ha estado entrenando, ha estado jugando y siempre soportando un dolor. Para nadie es un secreto que para las articulaciones el golpeo en una cancha sintética agrava cualquier situación. Y nosotros estamos jugando un campeonato, bueno, o 2 campeonatos en este momento importantísimos para nosotros. Preferimos perderlo en un partido que no perderlo como sucedió en el torneo pasado por 4 meses. Se espera que para los próximos 3 compromisos ante el Cartaginés, el Municipal de Guatemala y Alajuelense, Torres sí juegue, ya que estos partidos serán en cancha natural. Hablamos ahora de Anderson Cañoto, quien es uno de los jugadores más regulares en lo que vamos de temporada con Liga Deportiva Alajuelense. Incluso el brasileño confesó que ya le agarró cariño a la institución y quiere ir por todo por la Copa número 31. Anderson Cañoto encontró regularidad en Alajuelense.
El atacante brasileño llegó al cuadro manudo con un currículum que dejaba muchas dudas por la cantidad de encuentros que llevaba en los últimos años. Sin embargo, desde el primer partido y con el pasar de los mismos, el atacante carioca viene demostrando muy buenas cosas. Cañoto ha jugado en los 9 encuentros que lleva la liga hasta el momento, 8 de ellos como titular, siendo una pieza importante en el esquema del técnico Alexandre Guimaraes. El futbolista reconoce que a pesar de que lleva poco tiempo en el país y en el club, le ha tomado mucho cariño a la institución. Sí, yo estoy muy contento de vestir la rojinegra, estoy muy contento todos los días por estar en liga. Creo que es muy bueno acá, los aficionados, los clubes y todas las cosas que tenemos. Estoy muy contento, disfrutando cada juego y muy contento por todo. Cañoto tiene claros los objetivos del equipo, donde el principal es alcanzar el campeonato 31. Destaca el trabajo que vienen haciendo y que los mantiene invictos, y también tiene claro que se juegan mucho en la seguidilla de partidos que está por venir. Sí, son juegos muy rápidos, pero tenemos mucha concentración, el equipo está muy junto y muy contento por todo y vamos a trabajar para conseguir todos los puntos que tenemos a frente. El extremo derecho de 27 años lleva 2 goles con los manudos hasta el momento, uno a Liberia por el campeonato nacional y otro al Maratón de Honduras en la Copa Centroamericana. Hablamos ahora de Kevin Briceño, quien se sinceró en una conferencia de prensa previa a enfrentar al Deportivo Saprissa este fin de semana y mencionó que el camerino de Cartaginés ha cambiado mucho para bien luego de la salida de varios jugadores. Para nadie es un secreto que hace unos meses el camerino del Club Sport Cartaginés estaba completamente roto, dividido, lo que llevó a que el equipo consumara resultados negativos y poco beneficiosos durante el semestre. A mitad de año se dieron salidas importantes que al parecer hicieron que la situación mejorara bastante futbolísticamente hablando. Y esto se ha dejado ver por los propios jugadores que quedaron en el plantel. Habían compañeros que pues eran muy difíciles de llevar, de la forma en que se trataban con los demás. Entonces ahora no tenemos eso, tenemos una armonía bonita, una armonía sana. Y pues eso también fluye mucho y pues eso se refleja en todo el equipo y en todo lo que rodea la institución. Ya no hay jugadores que impongan miedo en el camerino. Fueron las palabras de Kevin Briceño con respecto al ambiente en lo interno del cuadro brumoso. En su momento el guardameta fue de los primeros jugadores en salir a hablar de lo que sucedía en la institución brumosa, confesando el mal ambiente que se vivía dentro del camerino. No, yo no voy a decir nombres, ya el que no está, pues yo no tengo que mencionarlo. Ahora pues nos enfocamos en lo que tenemos, en que tenemos un grupo bonito, un grupo sano. Ahora pues llegaron compañeros, ahora se está incorporando Kreitzer y lo primero que le dijimos a él es eso, es que viene un grupo bonito, un grupo donde pues todos queremos jugar, pero pues cuando el entrenador toma las decisiones pues nadie se molesta de una forma mala, digamos. En el presente certamen, el Cartaginés se ubica en la segunda posición de la tabla con 13 puntos y el próximo fin de semana visitarán al Saprissa en San Juan de Tibás. Antes de finalizar, un par de informaciones rápidas. El Saprissa se manifestó en contra de lo que pasó esta tarde en redes sociales con el posteo de la cuenta oficial en X de la UNAFUT, donde hacía alusión como un tema de burla con la nueva camiseta. Y dijo que no estaban satisfechos con la disculpa que emitió el ente rector de la primera división del fútbol de la primera división acá en Costa Rica y por ende exigen algo más que una disculpa, aparte de que sienten que el comunicado que emitieron a FUT esta tarde se quedó corto ante esta gravísima falta, es lo que consideran en el Deportivo Saprissa, en un comunicado que emitieron firmado por Gustavo Chinchilla, gerente general del equipo. Además, Guanacasteca tendrá como técnico interino a Josimar Arias hasta que consigan a alguien quien pueda asumir el banquillo luego de la salida del técnico boliviano. Y también Liberia acaba de quedar eliminado del torneo de Copa ante Guadalupe de la segunda división. Y con este par de informaciones llegamos al final de la sección deportiva. Gracias por acompañarnos y mi compañera Karina Garay tiene el cierre de la presente edición. Muchísimas gracias, Jason, y mucha información deportiva que mañana podrán leer en Diario Extra. Y de esta manera llegamos al final de esta edición. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que los esperamos mañana, si Dios lo permite, en nuestra edición a las 11:30 de la mañana. Que pasen una excelente noche y que descansen.